Hace algún tiempo atrás una youtuber de Venezuela se comunicó conmigo diciendo que mis videos le gustaban mucho, de manera muy amable lo señaló y lo subrayó, felicitándome por el canal y demás. Yo le agradecí muchísimo porque honestamente era un gesto muy amable de su parte, muy encantador. Y bueno, tuvimos algún pequeño contacto conversando y hace pocos instantes surgió entre nosotros una conversación muy interesante, una disertación filosófica, y pensé, ¿por qué no? Ya que nosotros hemos sido tan felices filosofando acerca de esto, puesto que el hacer filosofía es ser feliz, ¿por qué no compartir este conjunto de conclusiones a los que llegamos por el canal, ¿no? Porque siempre compartir el pensamiento reflexivo, ya sea valioso o no valioso, siempre es, cuando menos acompaña y hace un poco de, no sé, qué sé yo, mi capacidad de elocuencia es increíble, hace un poco de, no sé, qué sé yo. Bueno, la persona con la que tuve esta disertación filosófica es Saori. Yo les dejaré su canal abajo para que lo vean. De todos modos voy a ver si ella quiere o no que la mencione. Si no quiere, cortaré ese pedazo y no diré su nombre. Pero aquello de lo que hemos hablado y nos hemos preguntado es acerca del perdón. Ella se comunicó conmigo y me preguntó si no había acaso un libro que hablara del perdón, que yo pudiera conocer, y lo cierto es que no conozco ningún libro que concretamente hable del perdón, pero como apostamos a que cualquier persona puede filosofar con las herramientas que tiene, siempre y cuando utilice el razonamiento correcto, puede llegar a conclusiones valiosas. Entonces le digo, mira, no tengo ningún libro que hable del perdón, pero no necesitamos una fuente autorizada de consulta para saber qué conclusiones podemos sacar de lo que concebimos como perdón. Entonces, hablando del perdón, lo primero que dijimos es, perdonar debe forzosamente hacer un bien, tiene que ser algo bueno. Si perdonar es forzosamente algo bueno, tiene que ser útil y tiene que remitir a un mal anterior. O sea, decimos que perdonamos a alguien cuando nos hizo un mal, o que nos perdonamos a nosotros mismos cuando hicimos algo mal. Entonces siempre partimos de esa base, de que hubo un dolor previo, hubo una injuria, un perjuicio anterior, en virtud del cual perdonamos. Es eso lo que perdonamos, y si no está eso, no tendríamos nada que perdonar. Inmediatamente nos preguntamos si perdonar a alguien supone olvidar lo que hizo. Y hemos concluido que no, puesto que si, por ejemplo, yo tuve una pequeña pelea con alguien y ese alguien por A o por B, ya sea por el designio de un dios o por algún mal funcionamiento cerebral, se olvida de eso que pasó, ¿yo podría lícitamente decir que me ha perdonado solo porque lo ha olvidado? No. Pero a su vez, supongamos lo siguiente, si yo perdono a alguien y no le impongo un condicionamiento a mi perdón, sino que lo perdono incondicionalmente, ¿qué impide que se repita aquel mal o aquella injuria que me ha hecho? Y si nada impide que esa injuria se repita, entonces debo concluir que anteriormente me contradije, porque perdonar no supone ningún bien para nadie, ni para esa persona, ni para mí, porque no evita de ninguna manera que se produzca algún bien en base a esa primera desventaja, a esa primera maldad. Entonces, si yo asumo que el perdón es forzosamente algo bueno, tengo que encontrarle una utilidad, algo que me haga mejor por el hecho de perdonar. Y si algo me tiene que hacer mejor, entonces no puede ser incondicional el perdón. Sea como sea, alguna condición tengo que imponer para perdonar a alguien. ¿Pero qué condición puedo yo imponer a otro o a mí mismo para perdonar o perdonarme? Forzosamente la condición de hacerme mejor. Si yo no me hago mejor y no asumo el compromiso de ser mejor, entonces ¿por qué motivo iría yo a perdonarme? ¿Pero qué quiere decir ser mejor? Nos preguntamos cuando llegamos a esta conclusión. Ser mejor quiere decir que yo forzosamente empiezo a conocer las causas de aquel dolor que me produjo otra persona o que me produje yo a mí mismo, comprender qué es lo que llevó a que se desarrollara de esa manera los sucesos para que me generase ese perjuicio o ese dolor, y consecuentemente transformarme a mí mismo de modo tal que no pueda volver a ocurrirme lo que antes me había ocurrido. Y solamente si yo me transformé a mí mismo de modo tal que no pueda ocurrirme lo que me había ocurrido, solo así puedo decir que perdono lo que hice en el pasado, porque solo en esas condiciones es que reconozco que el mal que padecí fue la condición
condición de posibilidad de que hoy sea alguien mejor. En efecto, no podría haber sido mejor si no hubiese sido por el error que cometí y por el dolor que sentí. Ahora bien, solo en la medida en que aprendí a ser mejor y aprendí cómo evitar la causa de mi dolor, solo entonces puedo decir que me hice mejor, y solo por haberme hecho mejor puedo decir que estoy en paz con lo que me ha pasado. Porque, claro, si yo no tengo las herramientas intelectuales para comprender o encontrarle sentido, es decir, las causas a las cosas que me trajeron dolor, nunca voy a estar en calma, porque voy a sentir que tuve un perjuicio sin sentido, un perjuicio sin una causa aparente, y por lo tanto no lo comprendo, y como no lo comprendo no me deja en paz. Ahora bien, si yo soy capaz de detectar las causas, puedo evitar en el futuro que vuelva a ocurrirme, en tanto pueda manipular los eventos para que eso no vuelva a ocurrir, y ahí puedo decir que soy una persona mejor. Y entonces, solo entonces, estaré en paz conmigo mismo o con las otras personas, porque ahora tengo el conocimiento y el sentido de por qué esas cosas pasaron. De donde podemos deducir que el perdón supone la sabiduría, y solamente el sabio, es decir, el que conoce, puede perdonar, porque el que no conoce no puede perdonar. En efecto, ni siquiera sabría aquello que tiene que perdonar porque desconoce la causa de lo que le hizo mal, y solo cuando conoce la causa de lo que le hizo mal se puede hacer mejor para evitar que vuelva a pasarle. También habíamos llegado a la conclusión de que es mucho mejor o mucho más fácil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar a otro, porque si alguien me agrede haciendo A, yo puedo perdonarlo con la condición de que él no vuelva a hacer A, que me ha lastimado, pero yo no tengo control sobre si la otra persona va a hacer A. En todo caso, yo tendría que buscar el perdón hacia mí mismo por permitirme vincularme con una persona cuando sé que hace A, y ahí yo tengo el control de dejar de vincularme con el tipo de personas que hacen A. O sea que siempre es más fácil perdonar aquellas cosas sobre las que yo tengo un control, y las cosas sobre las que no tengo control en realidad no las puedo perdonar. Solamente puedo perdonarme a mí mismo en la medida en que permití que cosas sobre las que no tengo control me pasen en la medida en que tenían control de que no me pasen. Entonces concluimos que el sabio necesariamente, y por su conocimiento, siempre encuentra la paz respecto de las cosas malas que le pasaron cuando las comprende, y a su vez, por haberlas comprendido, se puede hacer a sí mismo mejor, y cuando se hizo mejor, su conocimiento y su sabiduría le hace reconocer que solamente es un ser mejor porque le han ocurrido las cosas que le hicieron mal. Por eso el sabio está en paz consigo mismo cuando se ha perdonado, y el ignorante, que no puede entender las causas ni tampoco darle sentido a lo que le pasó, va a estar siempre con rencor. En primer lugar, porque no conoce qué es lo que le hizo mal. Algo le hizo mal y no llega a comprender por qué. Pero en segundo lugar, porque es incapaz de hacerse mejor, puesto que no conoce las causas de lo que le hizo mal, nunca podría hacerse una persona mejor. Entonces sufre y mantiene rencor y nunca puede perdonar. Esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegamos con Saori acerca del perdón. Ahora bien, queda, me puse a pensar después cuando estaba por grabar este video, pensar el caso de Dios, ¿no? Porque se dice que Dios es un ser que lo perdona todo. Analicemos un segundo esto, me dejó pensando. Si nosotros asumimos que Dios es aquella fuente de la cual ha manado todo cuanto existe, es forzoso que, para no contradecirnos, asumamos que Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Porque si hubiera algo que Dios no supiera, tendríamos que asumir que eso que Él no sabe no surgió de Dios, y entonces habría surgido de otra cosa y nos habremos contradicho al decir que eso era Dios. Si hay algo que no surgió de Él, no es Dios. Pero ahora bien, si asumimos que es Dios, es forzoso pensarlo como omnisciente, porque no podría haber nada por fuera de su entendimiento. Ahora bien, si Dios es omnisciente, Dios no tiene nada que perdonarse a sí mismo, porque Dios nunca tendría una instancia de dolor o de perjuicio, porque Dios nunca se podría hacer mal a sí mismo, en el sentido de que Dios en todo momento y sin interrupción conocería las causas de todos los males que una persona comete, no solamente de los errores por ignorancia, sino también de las maldades. Dios debería forzosamente conocer en todo motivo las causas, y por eso sería capaz de perdonarlas. Pero ahora bien, si asumimos que Dios perdona, es forzoso que Dios no solamente conozca las causas de todo lo malo, sino que también conozca el por qué todo lo malo tiende a lo mejor. Porque si decíamos que el perdonar es un bien, tenemos que asumir que si Dios siempre nos perdona, es porque Él reconoce que todo lo malo que hemos hecho forzosamente contribuirá a un bien posterior. Ahora bien, si asumimos que esto es así y que todo mal
todo mal es por un bien posterior, es forzoso que si Dios perdona, estemos viviendo en el mejor de los mundos posibles. O sea que cuando le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, en realidad lo que le estamos pidiendo es que Él nos dé la sabiduría para perdonarnos a nosotros mismos, porque Él no tiene nada que perdonar. Él ya nos perdonó desde toda la eternidad, porque Él forzosamente ya conoce las causas de nuestro mal proceder y ya conoce los beneficios en los que nuestro mal proceder va a hacer forzosamente mejor al mundo. Y uno incluso podría pensar de que si existe el perdón instantáneo de la omnisciencia de Dios, es forzoso que no exista ningún crimen o ningún acto o ningún pecado que no pueda remitir a un bien mayor. Entonces podríamos incluso pensar que cuando cometemos un daño tan grave que incluso llega a la muerte de otras personas, es forzoso que la muerte no sea el mal absoluto, porque si es el mal absoluto encontraríamos contradicción en la omnisciencia de Dios, porque Dios no podría haber resuelto ese problema y no podría perdonar a nadie. Si asumimos que Dios es omnisciente, Dios forzosamente tiene que perdonarlo todo desde siempre, desde el primer instante, y no necesariamente cuando ocurre, porque Él ya conoce el desenvolvimiento de todas las cosas y todas las cosas tienen que ser las mejores posibles. A ver, lo que quiero decir con esto no es que yo tenga la seguridad de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, no lo sé, pero lo que quiero decir es que si Dios perdona todo, es forzoso que un ser que lo perdona todo, lo conozca todo, en primer lugar, conozca todas las causas del mal, y en segundo lugar, para ser consecuentes con este ser que lo perdona todo, es forzoso que este ser conozca que todo lo malo redunda siempre en algo bueno y en algo mejor. Y entonces este ser que perdona todo, forzosamente debe perdonar a los otros, pero nunca tiene nada malo que perdonarse a sí mismo, porque él ya sabe todo. Un ser omnisciente nunca podría hacerse mejor de lo que es, porque hacerse mejor supone conocer causas de un defecto, pero este ser no puede conocer causas de un defecto. Si él es omnisciente, ya sabe cualquier causa de cualquier defecto posible, de donde se sigue que no tiene ningún defecto posible, porque aquel que sabe las causas de un defecto corrige ese efecto, y un ser que es omnisciente no puede primero saber las causas de un defecto y luego corregirlo, de donde se deduce que no tiene defectos. Y bueno, en fin, esta fue una divagación en voz alta sobre la cuestión del perdón, que fue muy interesante, que claro, cuando lo llevamos al ámbito humano, entendemos que perdón significa sabiduría. Solamente el sabio puede perdonar, y cuando logra perdonar está en paz consigo mismo y se vuelve mejor. A nivel humano también, el que no perdona es un ser que está viviendo en el rencor y que por lo tanto nunca se hace mejor, sino que se empeora por el rencor y sufre. Pero cuando lo llevamos al plano divino, al plano absoluto, al plano del ser absolutamente omnisciente y perfecto, vemos que el hecho de que Dios lo perdone todo es prueba de su omnisciencia, porque no puedo pensar al mismo tiempo un ser que lo perdone todo y que no sea omnisciente, y que a su vez debería ser prueba suficiente de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque sería una contradicción pensar a un ser que lo perdona todo sin que sea omnisciente y sin que su omnisciencia verse sobre el mejor de los mundos posibles. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Dios lo perdona todo? Porque las deducciones que sacamos parten de esa premisa, que Dios lo perdona todo. Pues no lo sé, no tengo respuesta para eso. Lo que sí tengo respuesta es que si asumimos que existe el ser tal que lo puede perdonar todo, es forzoso que sea omnisciente y es forzoso que vivamos en el mejor de los mundos posibles, aunque nosotros no podamos saberlo. O sea, por ejemplo, si alguien de repente se perdona a sí mismo porque reconoce que un error del pasado lo hizo a sí mismo mejor, pero otra persona que de repente no conoce por qué yo pienso que mis errores me hicieron mejor, capaz que no me perdonaría lo que yo hago, pero como yo sí reconozco en qué medida mi pasado me hizo mejor, yo sí puedo perdonarme, y él, que ignora las razones, no puede. Entonces, haciendo una comparación entre Dios y el humano, Dios podría perdonarlo todo, incluso las cosas que a nosotros los humanos nos parecen las más monstruosas, porque sabe en qué medida esa maldad relativa contribuyó al mejor de los mundos posibles, pero nosotros, que somos seres finitos y que no podemos concatenar todas las causas y todos los efectos, hay cosas que no podemos perdonarle a otros seres humanos por terribles que nos parecen, como por ejemplo la muerte. Si la muerte es un mal que redunda en un bien mayor, nunca podríamos perdonar la muerte, porque no nos es dado a nosotros conocer qué hay después de la muerte, y si acaso la muerte supone un bien mayor. Entonces, ¿podemos nosotros perdonar como perdona Dios? No. Nosotros no podemos perdonar por raciocinio. Dios es el único que podría perdonar por raciocinio, porque Él efectivamente puede concatenar todas las causas y todos los efectos, pero el ser humano, cuando perdona, debe perdonar por fe. ¿Por qué perdonar por fe? Porque debe asumir que la omnisciencia de Dios forzosamente hace
que todo lo malo contribuya a lo mejor. Nosotros no podemos verificar qué es lo mejor, pero deberíamos creer, por el razonamiento, que forzosamente lo malo, por terrible que nos parezca, debería contribuir a lo mejor. Y acá voy a dejar esta reflexión hecha así, tirada de los cabellos, porque sí, porque puedo. Y bueno, mi nombre es Docilazo, los links los dejaré abajo. Comenten lo que les ha parecido o lo que les haga pensar. Nuestra conclusión es que el perdón es sabiduría. Esa es la conclusión simplificada de lo que sacamos, y que el rencor es ignorancia. Bueno, nada, eso. Voy a estar ansioso de leer lo que escriben y les mando un beso a todos.